La violencia contra periodistas sigue y aumenta en México. El gremio está bajo ataque, sobre todo en los estados y los gobiernos donde hacen poco para resolver el problema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un reportero por preguntar sobre la inflación y luego se disculpó. Analizaremos qué le ocurre al mandatario estadounidense. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? Muy bien. Con una cantidad de información brutal. Oh, sí. Y digo, de pronto yo ayer estaba en el noticiero del 40 y pues tú sabes que yo trato de ser como muy optimista y... Claro. No sé, siempre verle lo positivo a todo lo que nos pasa y pensar que estamos muy bien, pero... No sé, de pronto hay días como ayer en el que hablas acerca de el periodismo en México, digo que ahorita lo vamos a platicar. Sí. Hablas del caso del bebé en Puebla, de los temas en Cancún con el crimen organizado, de los números que da hoy el INEGI respecto a los homicidios dolosos en los últimos tiempos. Y hay veces que ya no sabes ni para dónde voltear, ¿no? Y más allá del optimismo que quieras tener y más allá de las risas que quieras echar y tal, de pronto hay días que sí... duele mucho el dar esas noticias, el armar esos informativos, claro. Estar trabajando aquí en Político también con ese tipo de información y dices, es que... ¿Qué lejos estamos de poder ser un país ejemplar en muchos sentidos? Y qué lejos estamos de que todos los mexicanos estemos conscientes de lo que se requiere de nosotros como ciudadanos y no de los gobiernos, como para darle la vuelta a estos casos que pues te sacuden, y te sacuden una vez y te sacuden dos veces y de pronto estás sacudido tres veces y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Sí, la verdad es que hay días y seguramente mucha gente que nos escucha pudiera decir, bueno, pero eso pasa todos los días, nada más que no se sabe. Y bueno, eso es muy cierto. La realidad es que pues hay muchas cosas malas, criticables, pasando en el país. Y ciertamente, y eso es una discusión que siempre tenemos aquí en esta oficina, que si ustedes no la conocen, váyanse a YouTube y la pueden visitar. Pero, pues que hay muchas veces la luz y el foco no se le da para nada a las buenas noticias, pero sí las hay, ¿no? Eso no quita que pasen cosas horribles, eso no quita que falte mucho avance en muchas cosas, pero pues hay días en donde se satura demasiado y pues es parte de la naturaleza también informativa, porque pues uno tiene que informar lo que está pasando, ni modo que pues tapes el sol con un dedo. Claro, pero sí, digo, y de acuerdo contigo, pero sí hay casos que son emblemáticos, yo diría, ¿no? Que claro. Son casos que denotan en toda la extensión pues la podredumbre en la que podemos caer los seres humanos. Oh, sí. Pues sí, o sea, no todos los días se da la noticia de un bebé encontrado en un basurero, que ahorita también hablamos de eso si quieren. Sí. No todos los días asesinan a una periodista que hace 2 años estaba en Palacio Nacional pidiéndole al presidente de la República Mexicana que la cuidara, que el Estado la ayudara, la resguardara, la cuidara, la salvara, porque estaba amenazada, y 2 años después la matan así como así, con las manos en la cintura, en un país en donde estamos con el 99.9% de impunidad, en un país en el que no pasa absolutamente nada y todo el mundo puede hacer lo que quiera, desde los actos cívicos más básicos, sí, claro, hasta el derecho humano más fundamental, que es el derecho a la vida, y no está protegido, no está garantizado, y puedes ir con el presidente y se lo puedes decir y le puedes pedir y no pasa absolutamente nada. Y eso es pues ahí donde nos pega la realidad, la dura realidad, la verdad, ¿no? Porque pues digo, uno que se dedica al periodismo, pues por supuesto que duele mucho y enoja mucho además que existan asesinatos como el de Lourdes, ¿no? Maldonado, que es la periodista a lo que nos estamos refiriendo, pero también el de Margarito, que pasó una semana antes, y
Y así vamos sumando y pues, o sea, digamos, parece que nadie hace nada, ¿no? Pero creo que también la clave es lo que tú decías al inicio, que es muchas cosas ciertamente no se solucionan de nosotros como ciudadanos de a pie, o nosotros como comunicadores, o como lo quieran ver. Pero sí hay muchas otras que dependen de una actitud cívica y de una actitud comunitaria que pues probablemente no se tiene siempre en nuestro actuar, ¿no? Sí, y es esta duda permanente de el mexicanismo y de la excepcionalidad mexicana y de por qué carambas los mexicanos somos como somos. Y eso lo digo, sí, en el peor de los sentidos, porque sabemos cómo es el mexicano, cómo somos los mexicanos, por ejemplo, que representamos a México en el mundo, ¿no? Y en los deportes, y los empresarios, y los artistas, y todo el gremio de la industria y el gremio de la cultura, y saber que hay mexicanos en Hollywood, y saber que hay mexicanos rompiéndola en Estados Unidos siendo empresarios, o en muchos otros sentidos. Perdón. Y eso entendemos y conocemos las capacidades de lo que somos los mexicanos, pero de pronto pues estás en tu país y dices, pero ¿por qué también somos como somos en cuanto a la desobediencia, ante el poco civismo, la violencia, el crimen, los delitos, el aprovecharse, la corrupción, el robo de cuello blanco y de banqueta? O sea, somos un reflejo de lo que somos a nivel político, también está en lo social. Y no nos cuidamos entre nosotros, y no nos apoyamos entre nosotros, y no nos empujamos entre nosotros, y de pronto hay ocasiones en las que estamos viviendo que te sientes completamente desamparado porque hay la posibilidad de que una periodista sea asesinada a plena luz del día por varias personas y no haya una sola denuncia, y no haya un solo testigo, y no haya una sola cámara. Es decir, pues si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Nadie. Pues no, digo, claramente las autoridades están faltando y pues sí, rebasadas de lo que se requiere hacer. Eso es muy cierto. Pues mira, el tema justo como lo decías, Ponch, tiene que ver con Lourdes Maldonado, esta periodista que generó tanto ruido y generó tanto impacto su muerte, porque hace 2 años había ido a Palacio Nacional y le había dicho al presidente López Obrador que ella temía por su vida, porque estaba en medio de una demanda que había entablado en contra de una empresa, propiedad de Bonilla. De Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Y pues ahí le pidió justamente su ayuda. Después de esta aparición que tuvo en Palacio Nacional, ella siguió comunicando respecto a este caso, publicaba videos en sus redes sociales, y al final de cuentas es una demanda que Lourdes, la periodista, le gana a Enrique Bonilla. Y eso le daba, básicamente le ponía a la empresa en sus manos, ¿no? Sí, o sea, digamos, había una ganancia considerable y pues había, digamos, todo tipo de significado respecto a esta sentencia positiva para Lourdes, ¿no? Hay que decir que también Lourdes, radicada en Tijuana, es una eminencia del periodismo tijuanense, maestra de infinidad de buenos periodistas de investigación que ahora radican muchos en Ciudad de México, y que justo radican en Ciudad de México porque huyeron de Tijuana por el nivel de violencia que se vive contra los periodistas en esa ciudad fronteriza, y que Lourdes, de acuerdo a los relatos que hemos estado leyendo y recabando en estos días, ella siempre dijo, yo no me quiero ir de Tijuana, yo quiero hacer mi trabajo aquí, y yo pues vivo en Tijuana y no me voy a mover, ¿no? Y tenía enlaces y tenía, digamos, y la verdad es que una periodista de esas que pues ya casi no hay, la verdad, o sea, sí. muy directa, muy entrona, dispuesta a hacer una buena investigación, sin autocensura, sin miedo, ¿no? Y eso creo que es muy importante describirlo, si ustedes no la habían leído, si ustedes no la conocían. Yo por supuesto no tuve el gusto, pero finalmente estos relatos que estamos conociendo ahora son muy importantes para darle figura y peso como debe ser a la persona que es Lourdes Maldonado. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, resulta que después de todo este litigio, ayer lunes o domingo fue el asesinato el domingo en la tarde. El domingo en la tarde terminan por asesinarla,
y por supuesto que ayer lunes esto se hizo un polvorín con toda razón, fue el tema de la mañanera con el presidente López Obrador, y queda también la sombra y la duda respecto a Enrique Bonilla, porque más allá de que nadie es culpable hasta que así se demuestre, y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues llama mucho la atención que una mujer que lo denunció públicamente y que denunció amenazas de su parte haya terminado muerta. Por eso es importantísimo que las autoridades a nivel estatal y a nivel federal investiguen este caso a profundidad para que se sepa la verdad, porque si de por sí vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo, y que no es lo mismo, como también decías, ejercerlo desde la Ciudad de México que ejercerlo en Tijuana, en Veracruz, o en el norte del país, lugares fronterizos, ¿no? Exacto. Sí, que hay mucha Ciudad más Juárez, y otro tipo de regiones. Muchas veces tiene que ver con el crimen organizado. Pero si de pronto también el Estado está involucrado de alguna manera, pues ahora sí que súmale todavía más a la peligrosidad de lo que implica ser periodista en este país, en donde nosotros, con toda la fortuna, la bendición y la comodidad de estar sentados aquí en nuestra oficina en la Ciudad de México y poder opinar y poder hacer y poder reportear, pues claramente no es lo mismo en otras partes de la República. Y pues ese periodismo valiente, frontal, sin compromisos y sin ataduras, es muy complicado seguirlo ejerciendo ante la situación que se vive en el país, y cuando hay un periodista que por todo eso pierde la vida, el reconocimiento es infinito, y solo nos queda a nosotros justamente como gremio de alguna manera ser lo suficientemente hábiles, inteligentes y eficientes como para que de alguna manera sean los propios medios de comunicación los que empujen y presionen por una investigación expedita, transparente y que sirva, ¿no? Y pues sí, y que tengamos justicia en el total y absoluto y más amplio sentido de la palabra. Hoy hay un llamado a varias manifestaciones en distintas capitales del país. A las 8 de la noche en Ciudad de México, que es donde estamos grabando este podcast, se va a realizar en la Secretaría de Gobernación a las 8. Habrá muchos compañeros del gremio que pues acudirán a marchar y a protestar, y pues es un llamado que hace el gremio, que además lo hemos dicho muchas veces en este espacio, el gremio de los periodistas probablemente es de los menos unidos en el país. Qué bueno que nos estamos uniendo para el llamado de ya basta en este momento, pero usualmente, pues, como estamos en esta competencia rampante por los números, pues no somos los más unidos. Que creo que nosotros en Político MX hacemos nuestra parte con la alianza de medios, que Exacto. es esta alianza que se formó hace algunos meses justamente con la intención de protegernos como periodistas y denunciar la vulnerabilidad bajo la que nos encontramos ejerciendo la profesión. Fue una iniciativa de Roberto Roch, de La Silla Rota, que logró unir a medios tan grandes como TV Azteca, como Televisa, como Proceso, como La Silla Rota, como Político MX, como El Sol de México, como Eje Central y varios otros que una disculpa que no los mencione, pero es una larga lista, y nosotros desde ahí estamos haciendo nuestra parte justamente con la publicación de estas historias, de estas notas, con la presión como gremio para exigirle a las autoridades que se esclarezca este caso, y no solamente esto, todos los periodistas que han perdido la vida, van 3 en el mes de enero, es demasiado, sí. En ninguna parte del mundo ocurre eso. Solamente en México, ni en Afganistán, ni en Rusia, ni en China, ni en Irán, ni en Nicaragua, ni en El Salvador, ni en Venezuela. México es el país en ese sentido más peligroso para ejercer el periodismo, y por eso algo se tiene que hacer, y se debe de esclarecer este crimen, este asesinato. Se deben de esclarecer los demás asesinatos de los más colegas y compañeros periodistas que están en la absoluta impunidad, y más allá de los magnicidios que pudieron haber ocurrido con el director del semanario Z en los 90s, con Buendía, y con Miroslava Bridge, y con muchos otros grandísimos nombres del periodismo, pues todo siempre ha quedado en la duda y todo siempre se ha quedado ahí, y digo, me parece que difícilmente va a cambiar en el corto plazo, pero esto podría ser el inicio de algo importante para
honrar de alguna manera la vida y su trabajo. Pues sí, la verdad es que ojalá así sea. Y pues más bien, pues ustedes que nos escuchan igual, estemos atentos. Si ustedes lo desean y pueden, pues participen en las manifestaciones. Si no pueden, pues igual habrá hashtags, que creo que ahorita no hay uno oficial para la manifestación, pero en donde uno puede estar participando y pues mencionando a las autoridades. Por ahí hay uno que creo que es el que están usando, que es La Verdad No Se Mata, ¿no? Y que ese ya tiene mucho tiempo y que ojalá sea el que estemos usando. Y que es sí. La verdad no se mata matando periodistas, pero exacto. El hashtag creo que es La Verdad No Se Mata. Sí, pues la verdad es que creo que nunca mejor dicho, la verdad, porque... Y esta frase que jamás será lugar común, aunque la escuchemos mucho y yo la defiendo, es que cada que muere un periodista perdemos un mucho de democracia en un país, ¿no? Porque perdemos una voz que tenía una visión para informar a todos nosotros y se va. Y por lo tanto perdemos una visión para entender lo que está pasando en nuestro país o en el mundo, pues de un tiro, así como suena. Así de duro como suena. Pues descanse en paz y vamos a estar obviamente consignando todo lo que ocurre hoy en estas protestas aquí en Político MX. Por supuesto que sí. Oye, y ahora sí pasando a un tema más cómico, pero pues tampoco no tan cómico porque también tiene que ver con la libertad periodística y la libertad de expresión. El ridículo y la metida de pata en la que cayó el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él estaba en una conferencia de prensa. Ajá. Y termina la conferencia de prensa. Sí. Entonces ya se estaban yendo los reporteros y él estaba ahí en su atril. Y le grita un reportero de Fox News. Le dice, oye, respecto al tema de la inflación, ¿crees que el tema de la inflación puede ser una buena estrategia de campaña para usted? No sé qué. Y Biden, yo no sé si le valió o si no se dio cuenta porque pues estás ahí, o sea, tampoco no es como si, aunque el micrófono está apagado, pues se te leen los labios y se te escucha. Y seguía paradito, ¿no? O sea, pues no estaba como... Y dice, inflación, un positivo para mi campaña, y dice, pobre imbécil, pobre estúpido, hijo de puta. Son of a bitch, ¿sí? Que la traducción literal es esa. Puedes decir hijo de perra o hijo de puta, cualquiera de lo que tú quieras. Estamos citando. El presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, diciéndole eso a un reportero de Fox News. Luego ya se supo que le habló después y se disculpó, pero yo lo que decía un poco también ayer en el espacio es, ya ni Donald Trump hizo eso con un periodista. No. Ni Donald Trump hizo eso jamás con un periodista. O sea, estoy seguro que Trump lo hacía cuando ya llegaba a la oficina oval y entonces empezaba a mentar madres de todo, pero ¿no? Sí que en privado todos podemos mentar madres, pues sí, ¿no? Por supuesto. Y ahora sí que levante la mano quien no lo ha hecho, pero pues la verdad es que estoy seguro que todos. Pero el asunto es, ¿qué le pasó? O sea, la disculpa, pues sí, y hasta el periodista dijo, no, pues yo no tengo que disculpar a nadie, ¿no? Y entonces, o sea, está bien, o sea, el periodista me parece que no es en este momento el centro de la información y del análisis, sino el presidente de Estados Unidos tuvo un lapsus, siente demasiada presión por el tema de la elección. Yo, mira, a ver, no sé. Las biografías y los análisis y los reportes acerca del carácter de Biden, es que es un tipo que siempre ha tenido mecha corta. O sea, así como lo veíamos de tranquilito y de decente y tal. Yo lo leí mucho en el libro de Loki, que te explica cómo gana la campaña presidencial. Y muy poca gente lo aguantaba durante la campaña, más que sus muy cercanos, porque era muy mecha corta, muy agresivo, muy mal hablado. Y si las cosas no van como él quiere, siempre se le ha complicado, digamos, esa capacidad de soportar la frustración y otro tipo de cuestiones. Yo creo que tiene toda la razón. O sea, es un indicativo de que está muy presionado, de que siente que las cosas no le están yendo bien. Ha tenido mala relación con la prensa, porque tampoco no es un presidente que ha sido cercano a la prensa y que se ha comportado bien. O sea, es mejor que Trump, creo, ¿no? Pero no lo sé. En múltiples ocasiones, yo te puedo decir que en 5 ocasiones por lo menos, se ha enojado con la prensa. Yo he dicho, qué pregunta tan estúpida, o bueno, eso sí es cierto, y se voltea. O sea, no es la primera vez, ya es una constante del presidente Joe Biden. Y yo creo que, si bien no es tan desastroso como se percibe que sí lo es, creo que la comunicación y la poca habilidad que él ha tenido para comunicar y para acercarse y para presumir sus logros se debe justamente a ese tipo de cosas. No está manejando bien la prensa, no está manejando bien la comunicación, y eso le está afectando mucho más de lo que se imagina. Sí, o sea, la verdad es que pues igual de este lado de la frontera pues nos sorprende mucho más, porque pues
escuchar a un presidente hablar así. Bueno, creo que en todo el mundo, pues, salvo probablemente en Filipinas o no sé. Con Duterte, es que sí, pues, o sea, sí, ¿no? de ese nivel. De ese nivel, pero, pues ok, se disculpa, pero reitero, para quienes nos gusta la política, para quienes nos gusta la vida estadounidense también y el análisis, pues esto nos está mostrando muchas cosas más de la realidad de Biden, de su equipo y del asunto que vamos a vivir en 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Y pues lo platicábamos tú y yo, Juan Pablo, hace unos días. Ya tenemos hasta un gráfico por el año de Biden en el gobierno, pero pues Trump ahí viene, ¿no? Ahí viene de regreso. Si fuera las elecciones, hoy ganaría por 4 o 5 puntos. Ahí está. Y eso podría ser el peor legado de Joe Biden. Y yo pienso que Biden se levanta todos los días pensando eso. Y pues ahora sí que la presión le está ganando. Tristemente. Sí, sin duda. Fue penoso, la verdad, lo que hizo el día de ayer. Pero, pues mira, de que le va a ir mal en el 22 con las elecciones, le va a ir mal. Y de que está muy lejano de poder refrendar la presidencia en el 24, también lo está. Pues ahí está la información, qué tristeza. Digo, yo no es porque sea demócrata, pero pues la verdad es que pues se supone Biden que era Trump, un parteaguas de sí, la presidencia de Trump. Se supone que era, o sea, que esa justamente iba a ser la gran diferencia, porque a final de cuentas en resultados Trump no fue un mal presidente. Pero las formas y el discurso de odio y eso es lo que más dolía a los norteamericanos. Y la división, ¿no? La división y pues está igual o peor. Pues ya hasta republicano te volviste. Bueno, ya no tenemos que ir. No, me caen gordos los republicanos. Bien dicho. Soy demócrata social, republicano económico, digamos. Sí, pues sí. Pero es que bueno, los republicanos están por 0 ayudas sociales y yo sí estoy por la ayuda social. Pero no eres como Bernie Sanders. No, mucho lo que impulsó FDR en su momento, que fue el Great Deal, que fue como el cambio a esta economía más social de los Estados Unidos con el Medicare, con el Medicaid, con los de edad mayor, con los sin empleo, etcétera, etcétera. Pero los republicanos no quieren absolutamente nada de eso. O sea, el estado de bienestar lo termina por deshacer por completo Ronald Reagan y después con Clinton y los demás se fue medio que posicionando. Pero, o sea, enfermarte en Estados Unidos es prácticamente quedarte en bancarrota. O sea, cuando todos los demás países a nivel mundial que son potencia tienen garantizada la salud en ese sentido, en Estados Unidos, o sea, adiós ahorros, adiós dinero, adiós absolutamente todo. Y por eso el tema de los seguros y de la salud es tan importante desde el gobierno, bueno, desde siempre, pero el gobierno de Obama fue uno de los que más impulsó este programa, que no querían los republicanos. Que fue la reforma de salud, pero una reforma que deshizo Donald Trump en cuanto llegó. Pero también había quejas en aquel momento de que la reforma de salud de Obama le había aumentado muchísimo el deducible a las personas que sí lo habían podido comprar anteriormente. Y digo, ya nada más para terminar, es que Estados Unidos es una sociedad también muy enferma. Y no me refiero a enfermedad mental, sino... de salud, tienen problemas de salud. Y sabes que ahora que estaba yendo por las vacunas todas las veces que fui, que no como que no me había dado cuenta, pero llegas tú al CVS o al Walgreens y es impresionante o sea, tienen hasta drive-thru como si fueras a McDonald's de las medicinas. Claro. Es impresionante la cantidad de personas que llegan por medicamentos que son de prescripción, la cantidad de medicamentos que son y la rapidez con la que se ves que se va moviendo, que es que parece que son dulces, parece que están literalmente en un McDonald's. Y es que es una sociedad muy enferma, muy ligada a los medicamentos, y por eso también es un sistema de salud tan costoso, porque hay una cantidad de cáncer, hay una cantidad de obesidad, hay una cantidad de colesterol e incluso enfermedades extrañísimas, que pues sí, pues es que es todo lo que comen y su tipo de vida y su tipo de cosas, pues sí, porque pues México no es igual y Canadá no es así, y Europa pues no, Asia mucho menos, tenemos problemas también acá, ¿no? Claro. Pero claro que es distinto, definitivo. Una locura. Bueno, ya. Nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos comentan. Síganlo haciendo, por favor. Recomiéndenos, compártanos. Sobre todo con las personas que más confianza les tengan. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. Y también a Iván Cerón, a David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego.
Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.